Bueno, nos parece una propuesta positiva porque ya 3 años de gobierno, siendo esta una promesa que incluso fue ofrecida desde el primer discurso del presidente, ya lleva 3 años de retraso. Ojalá que esta propuesta cumpla 3 preceptos básicos. Primero, es una propuesta donde sean sostenibles las pensiones. Segundo, donde se mejore el monto de las pensiones. Y tercero, que el dinero de las cuentas individuales sea utilizado exclusivamente para financiar las pensiones y no para otro tipo de gasto del Estado. Nosotros también vamos a estar pendientes de la entrega de esta propuesta y la vamos a analizar precisamente porque los trabajadores necesitan un retiro digno y esto únicamente garantizado a través de mejores pensiones. Diputado, también se va a crear una comisión, como ellos lo mencionaron, una comisión especial para poderles estudiar. ¿Ustedes ya fueron invitados o han sido mencionados para incluir esta comisión? ¿Y por cuál estarían votando ustedes? ¿Por un sistema mixto o una pública? Lo que pasa es que es necesario primero conocer el contenido de la propuesta para después dar una opinión sobre el mismo. Es bien difícil opinar cuando no existe un contenido sobre el cual hacerlo. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar recibir la propuesta, estudiarla y dar nuestra posición sobre ello. Diputado, en otro tema, esta mañana también el presidente de la Asamblea mencionó que en esta Asamblea no habrá estudio a reformas a la Constitución. Quisiera saber a partir de eso entonces, si esta Asamblea no va a estudiar reformas, ¿cómo queda todo el proyecto que ha estado trabajando el vicepresidente de la República y que el mismo presidente se ha referido al mismo? ¿Cómo quedaría este? Bueno, yo creo que hay un conflicto interno dentro del gobierno sobre este punto. La población mayoritariamente reprochó y desechó cualquier reforma a la Constitución que nos llevara hacia un camino al autoritarismo. Eso creo que lo ha interpretado muy bien el presidente y ha decidido de que no entre a un estudio la reforma a la Constitución porque es impopular. Y sobre todo porque lo que el país necesita es que empecemos respetando la Constitución que tenemos para después pensar en una posible reforma. Qué bueno, realmente me satisface mucho esta noticia porque el país en este momento enfrenta otro tipo de desafíos que no son una reforma a la Constitución. ¿Considera que si se necesitase alguna, qué tipo de reformas podría ser? Bueno, es necesario, por ejemplo, profundizar en el tipo de reformas que van encaminadas a la autosostenibilidad alimentaria. Eso es bien importante. Segundo, la ratificación, por ejemplo, del derecho constitucional al agua. Eso es bien importante. El tema, repito, de la seguridad alimentaria es uno de los déficits de nuestra Constitución que perfectamente puede incorporarse a su texto sin modificar o alterar los preceptos de la democracia, de la alternabilidad en el poder y del ejercicio de los derechos ciudadanos. Diputado, en la agenda de ahora solo viene un dictamen. ¿Ustedes creían que haya modificación de agenda? Claro, si esto empieza, si es decir, las piezas de correspondencia por dispensa de trámite ya no son, digamos, la excepción, sino que son la regla general. Así es que esperar que va a llegar como a las 10 de la noche la plenaria. ¿Está la posibilidad de que se aprueben en la sesión plenaria fondos para atender el tema de las lluvias? ¿Ustedes apoyarían? Nosotros esperaríamos conocer cuál es el monto que solicitan y cuál es el destino de estos montos. Porque hay algunos, digamos, retos infraestructurales que ya han sido cubiertos con cantidades anteriores. Entonces esperaríamos ver para acompañar. Lo que sí es cierto es que el país necesita más inversión en infraestructura. Infraestructura, entiéndase, fundamentalmente escuelas, hospitales, carreteras, puentes. Lo prioritario, las venas por donde pasa el desarrollo del país, el gobierno tiene que invertir mucho más. Diputado, su opinión también que respecto al pago de deuda de corto plazo para este año, o sea, de julio a diciembre serían 1.680 millones de dólares que se tienen que honrar. Ahí van CETES, van LETES. ¿Cómo de que se pueda cubrir honrar esa deuda y si las finanzas públicas estarían lo suficientemente soportadas para hacer? Bueno, el señor ministro de Hacienda ha dicho reiteradamente cuando la prensa le hace esta pregunta que hay dinero de sobra para poder pagar la deuda y honrarla. Esperaríamos que la honre, pues, como debe de ser, ¿verdad? Ya que él, pues, manifiesta que El Salvador tiene unas finanzas perfectas, que existe dinero, que la recaudación fiscal es suficiente para pagarlo. Bueno, nosotros esperaríamos que no vayamos a caer en impago.
Diputado, ¿cuál es su opinión acerca de la contaminación que presentaron ayer de la quebrada del Piro? Ojalá que se investigue, ese es un tema muy interesante y que se compruebe sobre todo quiénes son los responsables de este tema.